Perdóname. ¿Cómo será? Chicos, recuerden. Buenos días, buenos días. La persona que es DD55, no tengo idea quién es. ¿Podría identificarse, por favor? Soy yo, Valentina. Ya. Acuérdense que tienen que identificarse. Ahí le voy a dar un pequeño consejito para aquellos que están teniendo problemas, algunos que están teniendo problemas. Ya, buenos días con todos, ¿no? Buenos días con los chicos que se van a agregar. Como les indiqué el día de ayer, creo, en el chat. Buenos días, profe. Buenos días. En el chat escriba. Disculpa por no ingresar, pero es que me fallaba mucho el internet y por eso recién entré. No, si esta es nuestra primera clase, tranquilo. Ya. En el Brunachay vaya y escriba por lo menos un buenos días, ¿no? Buenos días en el Brunachay, en el chat. ¿Para qué? Para que quede registrada su asistencia, ¿no? Que quede registrada su asistencia. Tengo, por ejemplo, 7 estudiantes ahorita conectados. Vamos a revisar si todos me aparecen aquí, ¿ya? En este caso es matemáticas. Ya, a ver. 7 conectados, ¿verdad? Aquí está 1, 2, 3, 4. Sí, muy bien. Todos me aparecen en el. Me aparece Cabrera, me aparece Macías, me aparece Peralta, Pisa, Plasencia, me aparece Solórzano y Vera. ¿Ya? Si alguien de los chicos que está aquí no lo mencioné, pues haga lo que le indico, ¿no? Vaya a una chat y en el chat escriba un hola, buenos días, etc. Lo mismo haga con cada profesor. Dígame además. Entonces ya no escribo en ese Brunachay. No, porque me aparece en la lista. Ah, vale. La mencioné porque aparece en la lista. Vale, muy bien. Entonces vamos a empezar, ¿no? Recuerde que el día vi que algunos apuraditos, los vi subiendo la tarea a las 11 y algo de la noche. Siempre, le digo, siempre esté pendiente, ¿no? Tuve que pedirle a una de sus compañeras, incluso que les enviase al grupo que ustedes tengan, les enviase quienes han hecho y quienes no. Eso yo puedo ir monitoreando. Pero tampoco puedo estar todos los días monitoreando eso que hizo en esa tarea. Por eso le digo que siempre esté pendiente. Entonces, vamos a empezar con la clase. Déjenme ingresar a la diapositiva y les comparto, ¿ya? Les comparto. Recordando un poquito lo del día de ayer. El día de ayer creo que fue. ¿Sí? Vimos conjuntos, ¿no? Vimos los diferentes tipos de conjuntos, vimos simbologías como el pertenece, no pertenece, vimos que era un conjunto, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, en esta clase 2, vamos a seguir revisando conjuntos, obviamente, pero otro tipo de cosas. En este caso, cuantificadores, subconjunto y conjunto potencia, ¿ya? Conjunto potencia. Entonces, asimismo, tenemos los objetivos y que nos dice que al finalizar la sesión, el lector podrá, dado una expresión en lenguaje natural, identificar los dos tipos de cuantificadores que existen. Dada una proposición en términos de cuantificadores, reconocer su valor de verdad, realizar operaciones con cuantificadores dado un conjunto referencial y dado un conjunto finito, hallar su conjunto potencia, ¿no?
Obviamente, ya veremos qué trae. Cuantificadores. Ya, cuando hablamos de cuantificadores, existen dos tipos de cuantificadores. El cuantificador universal y el cuantificador existencial. Entonces, ¿qué es cuantificador universal? Nos dice, cualquier expresión de la forma para todo, para cada, constituye en el lenguaje formal un cuantificador universal y se simboliza de esta forma, ¿no? Como una A mayúscula invertida. Se lee como para todo, para cada. Por lo general, yo lo leo para todo, ¿sí? Lo leo como para todo, tal. Por ejemplo, aquí, veamos el ejemplo. Me dice, para todo X, ¿sí? Lo voy a leer paso a paso. Es importante que usted aprenda. Para todo X, 2X más 3X es igual a 5X. Aquí tenemos la forma del X, ¿no? Para todo número X se cumple que 2X más 3X es igual a 5X, ¿no? Hay diferentes formas de leerlo, obviamente lo que estamos analizando aquí es cómo se lee este cuantificador universal, ¿no? Para todo. ¿Cómo se lee el cuantificador existencial? Pues nos dice, cualquier expresión de la forma existe algunos, por lo menos uno, bastante que uno, constituye en el lenguaje formal un cuantificador existencial y se simboliza por medio de, ¿ya? En este caso la E, ¿verdad? Una E invertida tirada hacia en el eje de las Y, ¿verdad? ¿Cómo lo leo yo? Yo lo leo como existe un, o existe por lo menos un, ¿ya? Existe por lo menos un, ¿verdad? Entonces, mira aquí. E de X. Entonces sería como existe por lo menos un X, ¿sí? Existe por lo menos un X donde 2X más 2 es igual a 4. Y se lee existe al menos un X para el cual 2X más 2 es igual a 4. ¿Ya? Entonces este se lee como para todo y este se lee como existe al menos uno. ¿Ya? Ahora, la expresión es la siguiente. ¿Por qué yo utilizo para todo? ¿Cuándo utilizo para todo y cuándo utilizo el existencial? ¿Cuándo utilizo universal y cuándo utilizo existencial? Pues universal yo lo voy a utilizar cuando se cumplen todos los casos. ¿Sí? Cuando se cumplen todos los casos. Por ejemplo, mira aquí, en la ecuación que tenemos aquí. 2X más 3X igual a 5X. Imaginemos que X vale 1. ¿Ya? X vale 1. Entonces yo tengo 2X, es decir, 2 por 1, 2 más 3 por 1, 3. 2 más 3, 5. 5 por 1, 5. ¿5 es igual a 5? Sí. Se cumple en el cuando vale 1. Intentemos con 2. 2 por 2, 4. 3 por 2, 6. 4 más 6, 10. 5 por 2, 10. 10 es igual a 10. También se cumple. Y usted se dará cuenta que se va a cumplir en todos los casos si sigue intentando valores. Entonces, como se cumple en todos los casos, ¿sí? Entonces, el cuantificador que yo debo utilizar es el universal. ¿Qué pasa en el existencial? El existencial es cuando se cumple por lo menos en un caso. Por ejemplo, aquí. Miren el ejemplo. 2x más 2 es igual a 4. ¿Cuál es el valor que me hace que esa ecuación se cumpla? Pues es cuando es igual a 1. Si x es igual a 1, yo digo que 2 por 1 es 1, 2 por 1 es 2, 2 más 2 es 4, y 4 es igual a 4. Sí, obviamente, ¿no? 4 es igual a 4. Entonces se va a cumplir por lo menos en un valor. Es por eso que le dice, existe por lo menos un, ¿sí? Por lo menos un valor que me haga cumplir esa ecuación. Sí, claro que sí. En este caso es el 1. ¿Ya? Si existen 2, 3 o más, pues obviamente el existencial sí se va a cumplir, porque el existencial me dice se cumple por lo menos 1. Si ya se cumple 2 o 3, eso ya depende, ¿verdad? Del ejercicio. Sigamos revisando.
¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que su conjunto, dice, el subconjunto A es subconjunto de B si y solo si los elementos de A están contenidos en B. Simbólicamente, este concepto se representa por, mire cómo lo voy a leer. A es subconjunto de B, A es subconjunto de B, si y solo si, para todo X, para todo, ¿se acuerdan que este se leía como para todo? Si, solo si, para todo X, X pertenece a, esta simbología la vimos en la clase anterior, X pertenece a, ¿sí? Entonces, X pertenece a B también. ¿Ya? Ya lo vamos a explicar mucho mejor eso. Acá nos dice, si A es subconjunto de B, ¿sí? A subconjunto de B, pero B no es subconjunto de A, se dice que A es subconjunto propio de B, ¿sí? Lo cual se representa por A es subconjunto propio. Miren, cuando hablamos de subconjunto, decimos que es la C, una especie de C, que una rayita abajo. Cuando hablamos que es subconjunto propio, únicamente es la C, esta especie de C o U invertida, ¿sí? A es subconjunto propio de B, si, solo si, esta doble flechita, se lee como si, solo si. Si, solo si, A es subconjunto de B y A, y no es verdad que A es igual a B. Esta rayita se lee, esta L invertida se lee como no es verdad. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, mire lo siguiente, ahorita sí, vamos a explicarlo de forma más sencilla, para que se entienda mejor. Usted sí ve el conjunto B. El conjunto B. Me podría decir, Simone, me podría indicar Simone, ¿cuáles son los elementos del conjunto B? De la primera B. Sí, de la B que se encuentra. Que está en verde. Sí, de la B que se encuentra en la izquierda, la que está en verde. Ah, ya. 4, 6 y 5. Ya, ahí hay un pequeño error. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, el B es todo este círculo en verde. Y los elementos que están dentro de B es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Dicho de otra forma, los elementos que se encuentran dentro de B es el conjunto A y los elementos de 4, 5 y 6. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Entonces, que cuando hablamos de subconjunto, nosotros nos damos cuenta que A, el que está amarillo, es un subconjunto de B. ¿Por qué A es subconjunto de B? Porque A se encuentra contenido en B. Es decir, A tiene los mismos elementos, bueno, tiene parte de los elementos que tiene B, pero no los tiene todos. Únicamente tiene en este caso el 1, el 2 y el 3. Gráficamente nos podemos dar cuenta que A se encuentra dentro de B, pero no tiene todos los elementos de B. Cuando se cumple este caso, es que nosotros decimos que es un subconjunto. A es un subconjunto de B, ya que se encuentra contenido dentro de B. ¿Cuándo decimos que es un subconjunto propio? Decimos que es un subconjunto propio cuando tenemos la situación de la derecha. ¿Ya? Tenemos la situación de la derecha. Imaginemos que, lo mismo, ayúdeme, por ejemplo, Yailin. ¿Cuáles son los elementos del conjunto A y cuáles son los elementos del conjunto B en el gráfico que se encuentra a la derecha? Yailin. Dígame. ¿Cuáles son los elementos que están? Dígame. 1,
1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Y la B no tiene. ¿La B no tiene? Sí, Sí, la B sí lo que tiene. está, tiene lo que está en la A. Exacto. ¿Sí? Exacto. Recuerde que el que esté encerrado, que el que A esté dentro de B no significa que estos valores no pertenezcan a B. Sí pertenecen a B. Y acá igual, que A esté dentro de B no significa que estos valores no pertenecen a B. También pertenece a B. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pertenecen tanto al conjunto A como al conjunto B. ¿Sí? Tanto al conjunto A como al conjunto de B. Pero ¿cuál es la diferencia aquí para que sea un conjunto propio? Pongamos de ejemplo los estudiantes de segundo bachillerato. ¿Ya? Imaginemos que el conjunto B, ese conjunto más extenso, de más elementos, de una cardinalidad más grande, imaginemos que el conjunto B son los estudiantes de segundo bachillerato. Entonces ustedes tienen toda la lista de sus compañeros, ¿verdad? Llámese Ceballos, todos los que faltan, incluidos ustedes, ¿no? Ahora, mi conjunto A, en un subconjunto, mi conjunto A, únicamente van a ser los estudiantes conectados a la clase de matemática virtual, a la segunda clase de matemática virtual. Entonces, si se da cuenta cómo su conjunto B, es mucho más grande, pero su conjunto A únicamente incluye elementos del conjunto B, ¿verdad? Porque estamos hablando de los mismos estudiantes, incluye elementos del conjunto B, pero no son todos los elementos, ¿verdad? No son todos los elementos. En este caso, son elementos reducidos, en su caso son, creo que solo estamos, ¿cuántos estudiantes son? Bueno, solo estamos 7 participantes, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se entiende ese concepto? Ahora, ¿qué más sabemos? Con su conjunto propio. El subconjunto propio se define de la siguiente manera, ¿ya? Imaginemos que un conjunto B, son los estudiantes conectados a la clase de matemática virtual, la clase número 2. Ese es mi conjunto B. Mi conjunto A va a ser los chicos que tienen asistencia en el Runachai. Entonces, si ven cómo son dos conjuntos diferentes, mi conjunto A y mi conjunto B, son dos conjuntos diferentes, pero en sí tienen los mismos elementos. ¿Por qué? Porque los chicos que están en clase virtual ahorita en el Zoom son los mismos chicos que están ahorita como listan en la lista de Runachai como presentes. ¿Sí? Entonces son los mismos elementos, pero no necesariamente son el mismo conjunto. ¿Ya? Entonces allí decimos que A y B son subconjuntos propios. ¿Estamos? ¿Sí se entiende eso de allí? Indíquenme en el chat una reacción si entiende o no entiende ese análisis. Reaccionar. Si no reaccionan es porque no entienden. Simone sí entendió. Valentina creo que también entendió. Rolando dice que también entendió. Adamaris también. Giancarlo, bueno. Yailin y la niña Vera. Bueno, sigamos que se nos acaba el tiempo, ¿no? No me reacciona ni de lo uno ni de lo otro. Así que voy a seguir, ¿ya? A ver, seguimos, ¿no? Entonces, bien. ¿Se entiende, no? Es su conjunto propio cuando tiene los mismos elementos, pero no son el mismo conjunto. Y
es un subconjunto cuando únicamente tiene ciertos elementos de un conjunto mayor. ¿Ya? Por ejemplo, el ejemplo de A y B. B tiene todos estos elementos, pero A únicamente tiene 3 de los 6 elementos que tiene B. Una cuestión muy importante, y es que, por ejemplo, si el conjunto A, llegase a tener 1, 2, 3 y 7, pero 7 no fuese parte de B, del conjunto B, obviamente allí deja de ser su conjunto. Debe de tener los mismos elementos. Aquí una nota, lastimosamente no sé qué pasó con las animaciones, pero aquí una nota, ¿no? Que me dice que vacío es un subconjunto de A. El conjunto vacío va a ser subconjunto de cualquier conjunto. Es decir, si yo tengo un conjunto B, vacío es un subconjunto. Si yo tengo un conjunto A, vacío también es un subconjunto de A. Y así sucesivamente, ¿no? Mi conjunto C, mi conjunto D, etcétera, ¿no? Dice, el conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto. También que todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Es decir, si yo tengo A, un subconjunto de A también viene a ser A. Si yo tengo B, un subconjunto de B también viene a ser B. ¿Sí? Estamos. Y así sucesivamente, ¿no? De C, un subconjunto de C también viene a ser C. ¿Sí? Ahora veamos qué es un conjunto potencia. ¿Ya? Cuando nosotros hablábamos de cardinalidad de un conjunto, hablábamos de qué cosa? Del número de elementos que tiene ese conjunto. Si el conjunto tenía 4 elementos, mi cardinalidad va a ser 4. Si el conjunto tenía 6 elementos, mi cardinalidad va a ser 6. Acuérdense de eso, ¿no? Veamos aquí. Conjunto potencia. Un conjunto A, su conjunto potencia, es aquel que está formado por todos los subconjuntos posibles de A. Es por eso que es importante que a usted le quede claro qué es un subconjunto. ¿Sí? Entonces, el símbolo que se utiliza para este conjunto es P de A. P de A, que significa potencia de A, ¿ya? Su conjunto potencia de A. Se lee como P de A, ¿no? ¿Y qué es el P de A? Es igual a los B, a un conjunto B, tal que el conjunto B, recuerde que el slash se leía como tal que, y los paréntesis me indicaban que es un conjunto. Entonces el P de A, o el conjunto potencia de A, es igual a un conjunto, ¿sí? Donde tengo un conjunto B tal que el conjunto B es subconjunto de A. Yo sé que al inicio quizás se nos puede hacer un poquito complicado lo que viene siendo la traducción al lenguaje normal de una simbología, pero son cosas que usted tiene que ir aprendiendo. Igual le queda el video subido para que usted lo vaya repasando, ¿no? Ya después ya verá que se le hará muy fácil. Yo también cuando ingresé a la universidad esto se me hacía, yo decía, ¿cómo voy a leer eso? Y a las 3 semanas ya estaba leyendo un lenguaje simbólico, ¿no? Entonces es muy simple. Acá me da otro dato. Además del conjunto potencia, me dice que la cardinalidad del conjunto potencia de A, ¿sí? Se denota como n de P de A, y es igual a 2 elevada a la cardinalidad de A. Imaginemos que yo tengo un conjunto de 3 elementos, entonces mi cardinalidad es 13, ¿sí? Si yo quiero sacar el conjunto potencia de ese conjunto, ¿sí? Va a ser 2, mi cardinalidad va a ser 2 elevado a la 3. Veámoslo aquí en este ejemplo que tengo acá abajo. Mi conjunto inicial era A, ¿verdad? Mi conjunto inicial era A. De allí, yo sé que mi cardinalidad es 3. Si mi cardinalidad es 3 y yo quiero sacar el número de conjuntos que va a tener, o el número de elementos que va a tener el conjunto potencia, yo tengo que el 2 elevarlo a la 3, según esta fórmula. 2 elevado a la 3 es 8, ¿verdad? 8. Entonces, ¿cuántos elementos va a tener mi conjunto potencia? 8. Si ustedes cuentan los circulitos que están abajo, va a tener 8 circulitos, 8 círculos, ¿verdad? Entonces, veamos cómo yo voy a armar los elementos que va a tener ese conjunto potencia.
que los elementos, recuerden, del conjunto potencia son los subconjuntos del conjunto original. Este es mi conjunto original, ¿verdad? El primer subconjunto que va a aparecer es el conjunto vacío. ¿Sí? Recuerde que el vacío siempre era subconjunto de cualquier conjunto. Entonces, el primero que usted siempre debe colocar, sea cualquier conjunto que esté haciendo, ya sea 1, 2, 3, Pedro, Marta y Juan, un conjunto de Pedro, Marta y Juan. Igual, el primer conjunto que usted va a colocar es el vacío. Los demás conjuntos, los siguientes conjuntos son los elementos individuales de cada del conjunto. Por ejemplo, el elemento individual es el 1, otro elemento individual es el 2, otro elemento individual es el 3. ¿Ya? Estamos. De allí, una vez que yo ya separo mis elementos individuales, porque ya no tengo más, yo voy a comenzar a formar parejas. En este caso, mi primera pareja sería el 1 y el 2. El 1 y el 2, ¿verdad? 1 y 2. Ya lo tengo aquí. Mi segunda pareja puede ser el 1 y el 3. El 1 y el 3 está acá. Y mi tercera pareja puede ser el 2 con el 3. El 2 y el 3 está acá. Y por último, ustedes se acuerdan el concepto de que todo conjunto es su conjunto de sí mismo. Obviamente, lo último que me faltaría es escribir el mismo conjunto, que vendría a ser 1, 2 y 3. ¿Estamos? Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Miren, yo ya armé mis subconjuntos. Entonces, cuando yo tenga que realizar mi conjunto de potencia, todo esto de aquí lo voy a colocar en esta parte. ¿Cómo lo hago? Pues veamos un pequeño ejemplo, ¿sí? Veamos un pequeño ejemplo para que se entienda mucho mejor. ¿Sí? Queremos cerrar este video. ¿Sí? Espera un momento. ¿Hasta ahorita tienen alguna pregunta? Hola. Liz, Dígame, ¿tiene alguna pregunta? no. Profe, ¿va a mandar deberes? Sí. Ya, profe. Pero antes tenemos que tenemos un refuerzo para más tarde, chicos. Ya. A ver, hagamos lo siguiente. Lo que viene siendo ejercicios, los trabajamos más tarde en el refuerzo. ¿A qué hora será? Pues será de 4 a 5. ¿Ya? De 4 a 5. Allí vamos a explicar en ejercicio, vamos a explicar lo que viene siendo cómo yo resuelvo un conjunto de potencia, el paso a paso. ¿Sí? Esto ya lo voy a hacer yo resolviendo en una pizarra, así que les pido que todos se presenten. ¿Sí? Que todos se presenten. También informen a sus compañeros que no han podido estar en la clase, que también se presenten a ella. ¿Ya? ¿Estamos? Sí, chicos. Profe, Dígame, Valentina, creo. entramos por aquí mismo por una chai. Sí, correcto. Yo voy a pasar por una chat, por la clase que ya creé, y le voy a dejar un link que diga refuerzo clase 2, ¿ya? El que diga refuerzo clase 2, esa es la clase a la cual van a tener que entrar, ¿ya? ¿A qué hora es la clase, profe? ¿A las 4 o a las 5? De 4, Ah, ya. es a las 4, termina a las 5. Ya. Ya listo, chicos, muchas gracias por haber venido. Recuerden siempre ingresar puntual. Espero que si algo no se haya entendido, más tarde me lo puedan manifestar. Recuerden que, como le dije en un inicio, ¿no?
yo acepto la recomendación. Si algo tengo que mejorar, me lo van indicando. ¿Sí? Si algo no se entendió, por favor pregunte, que yo no tengo vergüenza en repetir las cosas. Además, recuerden que tienen los enlaces en la página para que ustedes puedan, gracias, para que ustedes puedan dar su clase, puedan reforzar sus clases, disculpe, ¿sí? Para que usted pueda reforzar su clase, están algunos enlaces en la página de RunaChat. Si alguien no me llega a entender a mí, recuerde que tiene millón pues, de oportunidad de reforzar su conocimiento en lo que viene siendo la parte multimedia en Internet, ¿no? Igual, si algo no entiende y usted piensa que a mí sí me puede entender, me lo puede preguntar y yo se lo explico con toda la paciencia del mundo, ¿ya? Entonces estamos en eso, ¿no? Damos la clase aquí, luego nos vemos a las 4, de 4 a 5 y yo les estaré explicando ejercicios de composición porcentual. Igual, si en todo caso no puede ingresar el día de más tarde, pues intentaré ver la forma en que pueda dejar la clase grabada, porque empezaba a hacerlo desde el celular y en el celular no la puedo dejar grabada, pero intentaré buscar la forma en la cual eso sea posible, ¿ya? Pero no es lo más seguro. Yo le recomiendo que si está en sus posibilidades, entre a la clase que voy a crear, ¿ya? De 4 a 5. 4 a 5, nos vemos en esa clase, ¿ya? Bueno, yo creo que esto es todo. Me despido, chicos. Pasen bien, descansen, repasen las materias que ya vieron hasta ahorita. Tiene desde el martes creo que ya empezamos. Yo me despido, pónganse al día. Recuerden revisar sus tareas, talleres, etcétera, ¿no? Chao, chao. Luego les pongo una tarea también, luego de la clase, de explicar los ejercicios, les pongo una tarea. Bueno, me despido, chao, chao. Celular horizontal siempre, recuerde. Chao, chao.